Cádiz es un municipio español, capital de la provincia española homónima, en la comunidad autónoma de Andalucía, en el extremo suroccidental de la Europa continental. Hoy en día, Cádiz es conocida sobre todo por su larga e influyente historia. Es la ciudad más antigua de Europa continental, y con restos arqueológicos datados en 3100 años. No solo en el ámbito nacional, sino también por su importancia en procesos como las guerras púnicas, la romanización de Iberia, el descubrimiento y conquista de América o la instauración del régimen liberal en España con su primera constitución. Así como su influencia posterior de esta para las constituciones de las excolonias españolas independizadas. Toda la ciudad alberga numerosas plazas, jardines, iglesias y otros emplazamientos que así lo recuerdan. La ciudad está situada en un tómbolo, frente al estuario del río Guadalete e inmersa en el Parque Natural de la Bahía de Cádiz, a 124 kilómetros de la capital autonómica de Sevilla. El conjunto formado por Cádiz y San Fernando está separado de la península ibérica por el caño de Santipetri. Históricamente ha sido desde un pequeño archipiélago a una sola isla, situación en la que se debate si se encuentra en la actualidad. Esta particularidad hace que sea difícil definir su condición geográfica, aunque hoy día recibe un plan de tratamiento insular. Fue bautizada por Lord Byron como Sirena del Océano y se la conoce popularmente como la Tacita de Plata. La ciudad fue fundada por los fenicios con el nombre de Gadir, que significa castillo, fortaleza o en general recinto amurallado en fenicio. Gadir fue el enclave fenicio más importante de la antigüedad en la península ibérica. La importancia histórica y comercial de la ciudad ha hecho que a partir del nombre de Cádiz surjan otros nombres que le nombran en italiano como Cadice, en francés Cadix, en inglés Cádiz y en caló Peri, hallándose con frecuencia en mapas medievales la forma Cádiz. Asimismo, las formas Cádiz y Cai, propias del dialecto andaluz, son muy frecuentes en el ámbito de la habla. Por otros motivos históricos de la colonización y conquista, algunas ciudades que alguna vez estuvieron bajo la soberanía de la corona española han recibido el nombre de Cádiz. Estas ciudades se encuentran en países como los Estados Unidos de América, en California, Indiana, Kentucky, Ohio y Filipinas. La primera ciudad poblada en Venezuela, fundada por Santiago Castellón, marino italiano al servicio imperial, se llamó Nueva Cádiz, en la isla de Cubagua, estado de Nueva Esparta, y de la cual solo quedan ruinas. Su objeto era la extracción de perlas. La Catedral de Cádiz, también llamada Santa Cruz sobre el Mar, es la sede episcopal de la diócesis de Cádiz. Se empezó a construir en el 1722 y no se terminó hasta el 28 de noviembre de 1878. Tiene planta de cruz latina y 3 naves, quedando delimitado el espacio por conjuntos de columnas. El altar mayor consiste en un templete de estilo neoclásico, dedicado a la Inmaculada Concepción. En todo el perímetro del templo se observan capillas, que en el momento de la construcción estaban dedicadas a albergar los talleres necesarios para las obras del templo, dedicada a la figura del Ecce Homo. Las torres vigías son uno de los elementos más característicos de la arquitectura gaditana y la proveen de un cierto aire árabe y oriental debido a la inspiración norteafricana de esas construcciones, que se pusieron de moda más por la necesidad que por el gusto, a partir de mediados del siglo XVII. Momento en el que la ciudad era el puesto oficial de entrada de toda la mercancía procedente de América, hasta 1792, cuando las ordenanzas municipales las prohíben por cierta inutilidad y peligro de derrumbamiento. Llegó a haber más de 160 torres, de las que actualmente quedan aproximadamente 126. Hay una maqueta de Cádiz en el año 1777 en el Museo de las Cortes donde se puede observar. Existen 4 tipos de torres: las torres de terraza, de sillón, de garita y las torres mixtas. Las torres de terraza son las más antiguas que se conservan en Cádiz. La más importante, la Torre Tavira, que es una torre vigía en el punto mayor de la ciudad, a 45 metros sobre el nivel del mar. Se encuentra situada en la casa palacio de los Marqueses de Recaño, en la esquina entre las calles Marqués del Real Tesoro y Sacramento. Fue construida en el siglo XVIII en estilo barroco, designada torre vigía oficial del puerto gaditano en 1778. Recibe su nombre del primer vigía, Antonio Tavira. Actualmente alberga la Cámara Oscura, una de las principales atracciones turísticas de la ciudad de Cádiz, así como 2 salas de exposiciones y un mirador, desde el cual puede admirarse todo el casco histórico de la ciudad. Las torres de garitas, llamadas así por poseer una garita encima de la torre, tenían la utilidad de resguardar al vigía de la torre
en esa garita de los elementos naturales como la lluvia o el frío. Las torres mixtas, llamadas así por combinar el estilo de las torres de garitas y las torres de sillón, consistían en añadir a una torre de sillón una garita encima. Esto facilitaba aún más su condición de mirador. A la derecha de la fotografía podemos observar la torre de sillón, que se llama así por su forma estética, que es como la de una silla. Además, observamos una torre de garita, por lo que podemos fusionarla en la mente y conseguir la torre mixta. Como podemos observar, esta torre, llamada la Villa Escondida, es una excepción a los 4 tipos de torres vigías nombradas anteriormente, ya que su planta es octogonal. Se sitúa en la calle José del Toro. Es llamada así porque no se puede ver desde la calle. En esta imagen observamos 4 torres vigías encima de una misma casa. Esto se debe a una ordenanza municipal lanzada en Cádiz en el siglo XVIII. El dueño puso 4 portales en la casa para simular que había 4 casas distintas, y así poder tener 4 torres vigías encima de su casa. Las casas burguesas del siglo XVIII se dividían en 3 plantas, y una cuarta que era la azotea junto a la torre garita. En la primera planta se hacía la vida normal, en la segunda eran las habitaciones para el servicio y la tercera las habitaciones de los dueños de la casa. En la cuarta se realizaban acciones domésticas. La utilidad de estas torres vigías era divisar a los barcos que venían de América con mercancías para los comerciantes. Así podían vender la mercancía con varios días de antelación en el puerto, y una vez que llegase el barco al puerto, tener toda la mercancía vendida, por lo cual el que tuviese el mejor vigía y la mejor torre vigía podría divisar los barcos antes y vender su mercancía antes de tiempo. Así ganaba mayor prestigio económico.